Bienvenidos a un nuevo vídeo en Growl Experience. Hoy acabamos con los tutoriales de Death Metal y para eso hoy os hablo de un pequeño detalle, el nivel de profundidad de la voz gutural. El nivel de profundidad de la voz gutural podemos dividirlo en dos aspectos. Uno, el tema de la inteligibilidad del mensaje que queremos transmitir a través de nuestras canciones o el tipo de Death Metal que queremos practicar. Sobre el tema de la inteligibilidad del mensaje. Nos interesa que el espectador, el público asistente a un concierto o el que escuche una maqueta o alguna cosa entienda la letra o entienda el mensaje que queremos transmitirle a través de nuestras canciones, o nos interesa más tener una presencia más brutal a nivel general, incluso la voz siendo un instrumento más. Y sobre el tema del Death Metal, ¿nos interesa practicar un Death Metal estándar o un Death Metal mucho más brutal, es decir, Brutal Death Metal? Esos aspectos, como digo, son los que dividen el nivel de profundidad de la voz gutural. En los primeros posts sobre el tema de tutoriales cómo aprender a cantar growl, os explicaba que la posición de la lengua tiene que tener una posición un tanto curva, sin llegar a tocar totalmente el paladar. Bien, si queremos que nuestra voz gutural sea inteligible, es decir, que se entienda lo que vamos a decir, y sea dentro de un death metal un tanto estándar, colocaremos la lengua en una posición curva sin llegar a tocar el paladar y sin llegar a situarla en la parte de atrás de los dientes de arriba. En cambio, si queremos que nuestra voz gutural sea mucho más grave, mucho más profunda, por lo tanto haya una poca vocalización de lo que vamos a decir, hay una poca inteligibilidad de nuestro mensaje y queremos llegar a tocar o queremos practicar un Brutal Death Metal, tendremos que cerrar mucho más la boca y por tanto situar la lengua en esa misma posición curva en la parte superior de los dientes, la parte de atrás, para que la voz, para que el flujo del aire que crea esa voz gutural se canalice llegando al punto de arriba de la boca y por tanto coja una profundidad mucho más grave. Os voy a poner un ejemplo de un trozo de una letra de mi banda Setja, del tema Panic. Hay una frase del tema de Panic que dice: vas a crear una vida. Voy a decir esa pequeña frase: vas a crear una vida, tanto en un tipo de profundidad como en otro tipo de profundidad, ¿vale? En el tema de la primera profundidad, en el que queremos que se entienda nuestro mensaje, vamos a intentar que esa voz gutural pues sea mucho más clara, mucho más inteligible, y por eso tendremos que abrir un poco más la boca, pero manteniendo esa posición curva de la lengua. Sería así. ¿Qué conseguimos así? Que la voz gutural sea grave y por tanto sea un tanto más inteligible. Si en cambio queremos tener una presencia mucho más brutal, queremos tocar Brutal Death Metal, tendremos que cerrar un poco más la boca, por tanto la lengua tendremos que situarla en la misma posición en la parte de arriba. Sería este ejemplo. Os pongo un ejemplo y el otro para que veáis la diferencia. Y ahora otro ejemplo. Con este pequeño detalle sobre el nivel de profundidad de la voz gutural, acabamos los tutoriales de Death Metal en Growl Experience y pasamos ya a un próximo vídeo el lunes sobre cómo realizar Pig Squeal.